entre la voluntad humana y la voluntad de Dios, el choque que hay entre esa voluntad. Como seres humanos parece que no somos muy buenos para esperar, pero parece, entre comillas, parece que Dios está tardando. El hecho de que Dios lo permita, eso no significa que ese es su diseño original. Estamos viendo un caso de adulterio. Respirar profundo. Ha sido un domingo hermoso, ¿no le parece? De lo que hemos podido estar experimentando, gracias a las personas que se pudieron bautizar el día de hoy y también por este recordatorio, participando de la cena del Señor. ¿Alguien tiene hambre, hermanos? Pues se va a tener que aguantar. Creo que nunca había empezado tan tarde, pero lo bueno es que tenemos la comida aquí en el gimnasio, así que ahorita vamos a comer, pero primero vamos a comer algo espiritual, ¿le parece bien? Bueno, además, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Vamos abriendo nuestras Biblias en Génesis capítulo 15. Déjenme comenzar repasando, hermanos, y mencionando cómo en el sermón de la semana pasada nosotros miramos que Dios, nuevamente Dios, busca a Abraham. Podemos ver eso en el contexto de todo el libro de Génesis, también lo vimos en el libro de Éxodo y en el contexto de toda la Biblia, de que siempre es Dios el que inicia, siempre es Dios el que toma la iniciativa, siempre es Dios el que busca, el que llama primero. Y aquí vimos la semana pasada que Dios buscó nuevamente a Abraham y le dijo: no temas, yo soy tu escudo. ¿Te recuerdas si estuviste aquí la semana pasada? No temas, y en el original dice, ¿te recuerdas? Yo soy escudo para ti y grande será tu galardón. Pero entonces vimos que Abraham en respuesta le abre su corazón a Dios y le dice a Abraham al Señor: Señor, no me has dado hijo, no me has dado prole, no me has dado descendencia. Y el único que puede ser mi heredero, lo más cercano que yo tengo es mi siervo, mi esclavo Eliezer. Pero entonces Dios le vuelve a responder y le dice algo que hasta ese momento nunca le había dicho, y le dice: Abraham, no será tu heredero Eliezer, sino un hijo tuyo. Le habla muy directo, muy personal, y le dice: tu heredero va a ser un hijo de tus entrañas, va a salir de tu ser. Mira los cielos, cuenta las estrellas, o toma un puño de arena. ¿Puedes contarlo? No, nadie puede contarlo, pues así de grande va a ser tu descendencia. Y la semana pasada terminamos con Génesis 15:6, que constituye una de las doctrinas más importantes para el cristianismo, la cual es la justificación por la fe. Por eso nos detuvimos ahí en Génesis 15:6, porque dice: y Abraham creyó, ¿te recuerdas qué dice? Y le fue contado por justicia. No es un tema que vemos nada más en el Nuevo Testamento, no es un tema nuevo. En toda la Biblia nosotros podemos ver, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, somos salvos por la fe. No somos salvos por nuestras obras, más bien somos salvos por la única obra suficiente ¿de quién?
la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy, hermanos, voy a hacer algo diferente, algo que creo que no había hecho en los años que tengo aquí, y voy a abarcar muchos versículos, incluso varios capítulos en esta mañana, y voy a aventurarme a predicar hoy desde Génesis 15, versículo 7, hasta Génesis capítulo 18, versículo 15. Y yo sé que es una porción grande, hermanos. Yo sé que hay muchos detalles que podemos detenernos y enfatizar, pero por otro lado tampoco quisiera sonar a veces muy repetitivo, porque acuérdate que hay términos que se van repitiendo. Yo creo que tú ya te diste cuenta, si has estado en las últimas semanas, ya te diste cuenta que Dios hace algo, el hombre falla. Dios hace algo, el hombre falla. Ya notaste ese patrón en todo lo que hemos visto. Dios hace algo, el hombre falla, y por eso no quisiera estar como repitiendo cosas que así suenan, como algo repetitivas, y por eso voy a abarcar un poquito más. Y tengo un slide, no sé si está por ahí, si lo pueden poner, pero hay uno que muestra los puntos de esta gran sección, y sobre todo en un domingo como hoy, con mayor razón quiero que usted mire esto, porque repito, vamos a mirar alrededor de 3 capítulos en esta mañana. Primero, un pacto garantizado por Dios, en el capítulo 15, versículos del 7 al final. En segundo lugar, la impaciencia humana, en el capítulo 16. En tercer lugar, cómo Dios sella su pacto con una señal, en este caso va a ser la circuncisión, en el capítulo 17. Y por último, cómo Dios confronta la incredulidad humana y confirma nuevamente la promesa, en el capítulo 18, versículos del 1 al 15. Así que en un momento lo voy a seguir repitiendo, no se preocupe, pero era para tener la fotografía completa antes de entrar. Si me va siguiendo, mira, nota este patrón. Un pacto garantizado ¿por quién? Por Dios. Y luego, ¿cómo va a responder el ser humano? Con impaciencia. Ahí viene otra vez Dios y sella su pacto con la circuncisión. ¿Cómo responde el ser humano? Se ríe en su incredulidad, como no creo que Dios pueda hacer esto. Y vamos a ver que Abraham y su esposa se van a reír, y otra vez Dios los confronta su incredulidad, confirma su promesa y nos sigue demostrando que Dios es fiel. Así que es un sube y baja, como lo hemos estado ilustrando, hermanos, y por eso quise abarcar más capítulos en esta mañana. El hombre sigue respondiendo, no responde muy bien que digamos, pero Dios termina haciendo algo que termina demostrándonos su fidelidad. Dios es fiel, hermanos. Nosotros fallamos, pero Dios continúa siendo fiel. Amén. Así que póngase de pie y vamos a hacer algo diferente, hermanos. Ojalá que tenga su Biblia ahí, porque vamos a leer ciertos versículos de diferentes capítulos. Y con mayor razón tenemos que estar muy pendientes. Por ejemplo, Génesis capítulo 15, voy a leer los versículos del 8 al 10 nada más. Ojalá que me pueda seguir porque va a ser un poquito diferente. Génesis capítulo 15, versículos del 8 al 10, dice: y él respondió, este es Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Suena medio extraño, pero aquí vamos a ver algo que Dios está haciendo como una señal para garantizar su pacto. Ahora pásese al capítulo 16, todos en Génesis capítulo 16, y vamos a ver la impaciencia humana, cómo responde el hombre, cómo es la impaciencia del ser humano. Voy a leer del 1 al 6, ¿lo tiene ahí, hermanos? Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 6, yo leo un versículo, usted lee el segundo. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido.
Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora váyase a Génesis capítulo 17 y leamos del versículo 9 al 14, y aquí está la institución del sello que se llama la circuncisión. Génesis capítulo 17, 9 al 14. Yo leo el 9 y usted el 10. Dice: y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Me escuchan? Vamos a terminar hasta ahí, hermanos. Yo sé que es una lectura medio grande, pero una vez más, en la primera sección miramos cómo Dios va a garantizar su pacto con un holocausto, sacrificio. En segundo lugar, vemos la impaciencia humana, y hemos leído también cómo Dios está sellando su pacto con la circuncisión, y terminaremos en el capítulo 18 con Dios confirmando nuevamente ese pacto. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle mucha sabiduría al Señor para que nos ayude a compartir esta palabra. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana, ahora que estamos delante de tu palabra. Señor, quita todo obstáculo, toda cosa que nos pueda distorsionar o pueda quitar nuestra mente de lo que tenemos que estar ahora haciendo, a que lo podamos concentrar. Sé con cada uno de mis hermanos aquí también presente, Señor. Danos ese discernimiento y sabiduría para poder estar listos para recibir tu palabra, y que lo que tú nos vas a hablar el día de hoy sea de mucha edificación y que podamos ponerlo en práctica también. Gracias por este tiempo, Señor, que vamos a estar escudriñando la palabra perfecta tuya. Todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Muy bien, hermanos, yo sé que es tarde, pero vamos a comenzar. Si de pronto alguien más adelante tiene que ir a recoger sus niños, puede hacerlo y regrese aquí nuevamente. Igual la comida no se va a ir, hermanos, la comida no camina, ahí va a estar en el gimnasio. Punto número 1, un pacto garantizado por Dios. Punto número 1, un pacto garantizado por Dios. En el capítulo 15, hermanos, versículo 7 que hemos leído, Dios le recuerda a Abraham que Él es el Dios que lo sacó de Ur de los Caldeos y el que le prometió una tierra. Y es interesante, hermanos, que siempre vamos a mirar ese patrón. Aunque algunos quizá todavía estamos luchando con esta idea, pero siempre vas a mirar ese patrón. Dios es el que está sacando a la persona, Dios es el que está llamando al pueblo fuera. Mira cómo dice Génesis 15:7. Génesis 15:7 dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Hoy más que nunca, hermanos, quiero que esté pendiente ahí con su Biblia, porque vamos a estar mirando varios pasajes en el mismo Génesis, pero vamos a estar mirando varios pasajes. Mucha atención con su Biblia. ¿Quién sacó a quién? Jehová está sacando a Abraham de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos representa una tierra pagana, ¿verdad que sí? Ur de los Caldeos representa una tierra pagana. Por eso fue que Dios le dijo a Abraham: sal de, ¿te recuerdas? Sal de tu tierra, de tu parentela, sal de la casa de tu padre, sal de eso que representa el paganismo, sal de Ur de los Caldeos.
No tiene que buscarlo, hermanos, pero nada más lo leo. Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios hablándole al pueblo le está diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Y qué representa Egipto? Pues adivine qué, lo mismo. Representa el paganismo, una tierra pagana, representa el pecado. Si Dios no llama a Abraham fuera, si Dios no llama al pueblo de Israel fuera, le podemos asegurar que el pueblo sigue ahí todavía. Claro, no existe hoy en día, pero entiendes el punto. Es Dios que los está llamando. El hombre nunca hubiera decidido por su propia cuenta dejar esa tierra pagana y buscar a Dios de la misma manera que nosotros vivíamos en nuestra tierra pagana. ¿A qué crees que nos referimos cuando decimos que cada uno de nosotros vivíamos en nuestra tierra pagana? Vivíamos en este mundo caído, en este mundo de pecado, pero Dios nos llamó y entonces nosotros vinimos a Él. De la misma manera que Cristo le dijo a Lázaro, ven fuera, y entonces Lázaro salió. Porque el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego vemos que Abraham le hace una pregunta a Dios. Sigue toda la secuencia de Génesis capítulo 15. Dios le hace una promesa a Abraham. Abraham creyó, pero ahora Abraham hace una pregunta y dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te voy a dar una descendencia, pero ahora a Abraham le está preguntando a Dios, demuéstrame, Señor, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y aquí es donde se viene lo interesante. Vamos a mirar un sacrificio, hermanos, de animales y nos va a mostrar algo muy importante. Atentos aquí. En el pasaje que nosotros leímos, Dios le está pidiendo a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también. No voy a ocupar aquí el tiempo, hermanos, pero algunos piensan que la razón por la cual le pidió un carnero de 3 años, becerro de 3 años, es porque estaba figurando a Cristo Jesús, que tenía 3 años de ministerio cuando Él fue sacrificado. Luego el versículo 10, vamos a estar resumiendo, el versículo 10 nos dice que partió los animales por la mitad. Si me va siguiendo, estamos en Génesis capítulo 15, el versículo 10 dice que tomó eso y los partió por la mitad. ¿Qué más nos dice el pasaje? Nos dice el pasaje que en esa visión, porque todo eso es una visión que Abraham está teniendo, hermanos, él ve una gran oscuridad. ¿Qué significa esta oscuridad? Bueno, Dios le va a confirmar a Abraham que esa oscuridad está representando de que su descendencia moraría en una tierra ajena y que iba a ser esclavizada ahí y que iba a ser oprimida por 400 años. ¿Te recuerdas de esto, verdad? También lo estudiamos cuando el pueblo de Israel fue esclavizado ¿por cuántos años? Por 400 años. Todo se iba a cumplir y aquí apenas se lo está mostrando a Abraham en una visión. Pero luego tenemos el versículo clave. Aquí tenemos el versículo clave que nos muestra a Dios garantizando su pacto. De los que toman notas, ¿cómo dijimos que se llama el primer punto? El pacto garantizado por Dios. Y aquí viene el versículo clave, hermanos, de Dios garantizando su pacto. ¿De qué manera lo va a garantizar? ¿De qué manera, hermanos, Dios nos va a mostrar de que Él no va a fallar? De que quizá nosotros fallamos, pero de qué manera Dios nos va a mostrar de que esto va a pasar porque va a pasar y Él no va a fallar. Bueno, leamos el versículo 17, ahí está la clave. Génesis 15, 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Me van siguiendo? Si están ahí en sus Biblias. Hermanos, en el mundo antiguo, el cortar animales y caminar entre esas partes divididas era una forma de decir que me suceda a mí eso si no lo cumplo. Estamos mostrando dos cosas. Acuérdense que una cosa es cortar los animales a la mitad y luego pasar por en medio. Si tú pasabas por en medio, tú estabas diciendo, si yo no cumplo, que me pase eso, la muerte. Hay un comediante de los que miraban El Chavo del Ocho, por ahí sonaba una frase que decía que se muera Kiko si no es cierto. ¿Saben de lo que estoy hablando? Que me pase a mí si no es cierto lo que estoy diciendo con palabra, que yo sea muerto, que yo sea
partido. O dicho de otra forma, aquel de los dos que rompiera el pacto será cortado así como los animales. Vaya a Jeremías 34, para que veas que es una práctica normal eso de hacer pactos partiendo los animales y caminando por en medio. Mira lo que dice Jeremías 34, 18 y 19. Jeremías capítulo 34, versículos 18 y 19 dice: y entregaré a los hombres, esta palabrita de entregaré, ya sabemos que es como castigaré, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Dios va a castigar a las personas que han roto el pacto. ¿Y de qué manera rompían ese pacto según este texto? El pasaje dice que las personas que partieron el becerro en dos partes y caminaron, pasaron en medio de ellas y no cumplieron ese pacto, serán castigados. ¿Por qué? Una vez más, si tú pasabas por en medio, era una forma de decir, yo voy a cumplir con eso. Por lo tanto, si tú caminaste y no cumpliste, estabas en problemas. Espero que me estés siguiendo. Volvamos a la historia de Abraham. Volvamos a la historia de Abraham. Tenemos el sacrificio de los animales. Vemos también la forma en la que Dios está haciendo ese pacto con Abraham. Se cortan los animales y se pasa en medio como si fuera una tipo firma. Es un juramento de muerte. La penalidad por romper el pacto era la muerte. Pero aquí viene lo interesante de este pacto, que a lo mejor algunos lo habíamos leído, quizá algunos otros no lo habíamos leído, pero aquí viene lo interesante del pacto, hermanos. Y lo interesante es que Abraham no caminó entre los animales. ¿Notaste tú eso en el pasaje? ¿Quién pasó? Solo Dios pasó, porque es Dios quien asume la responsabilidad del pacto. Él sabe que el hombre va a fallar, Él sabe que el hombre no puede, pero solamente Dios camina. Míralo en los versículos 17 nuevamente. Génesis 15, 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado que representa ese sacrificio y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La antorcha de fuego es y ha sido una figura de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto de que nada más Dios está caminando por en medio de los animales? Una vez más, hermanos, Dios asume la maldición unilateralmente. Por eso creemos que la salvación es unilateral. La salvación es una obra de Dios, la salvación es una obra del hombre. Dios es el que obra de manera completa en la salvación. Dios está comprometiendo a cumplir el pacto incluso si el ser humano falla. ¿Me está siguiendo? Dios está comprometiendo a cumplir ese pacto aún cuando Él sabe que el hombre va a fallar. Y cuando nosotros, hermanos, reconocemos que la penalidad por romper el pacto es la muerte, ya tenemos que estar haciendo algunas conexiones aquí, ya te tiene que estar llevando algo. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario también se partió algo en dos. ¿Te recuerdas? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario algo se partió en dos. ¿Qué fue eso? El velo se rasgó en dos. Mira lo que dice Marcos 15, 37 al 38. Lo leo, Marcos 15, 37 al 38. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y hermanos, aunque el velo se rasgó, aunque el material, lo físico, se rasgó la tela, aunque el templo se pudo haber sacudido, lo más importante que es, ¿quién se partió en dos? Cristo. Su cuerpo fue quebrado, hermanos, en dos. ¿Qué acabamos de participar hace unos momentos? Recordamos la Santa Cena y cuando tomamos ese pan estamos recordando que el cuerpo de Cristo fue partido en dos. Fue hecho pedazos, por utilizar esta expresión, fue molido por nuestros pecados. ¿Sí puedes ver la relación? Cristo está asumiendo la responsabilidad porque usted y yo no podemos. Es como que se está partiendo a sí mismo, está siendo inmolado. Si lo que nosotros hacemos es romper el pacto y merecemos la muerte, pues ya sabemos que no tenemos salida. Romper el pacto significa muerte, pero lo glorioso de todo esto, hermanos, es que Dios mismo proveyó el remedio.
Y en la cruz del Calvario, Dios mismo se hace responsable. ¿Cómo Dios se hizo responsable, hermanos? Envió a su Hijo Jesucristo a pagar la penalidad. ¿Y cuál es la pena del pecado, hermanos? La muerte. ¿Quién pagó eso? Cristo, y con su muerte nos ha dado vida. ¿Dices amén a eso? Con su muerte Él nos ha dado vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados. Así que resumiendo, hermanos, Génesis 15 nos está enseñando sobre los animales partidos. Nos está enseñando de cómo Dios fue el único que pasó por en medio de los animales. Nos está mostrando que Dios es el que toma la iniciativa. Nos está mostrando de que Dios es el que resuelve, de que Dios sí puede cumplir un pacto, aunque los seres humanos no podemos cumplir el pacto. Nos está mostrando de que Dios mismo provee el remedio. Qué interesante, Él hace el pacto y Él mismo tiene que proveer el remedio y envía al Cordero para ser partido en dos. Y la cruz nos recuerda eso, iglesia. La cruz nos debe de recordar eso. Tú miras una cruz y puedes por un momento pensar en los brazos del Señor Jesucristo abiertos y Él partiéndose por cada uno de nosotros. Pero gloria al Señor que Él no está ahí en la cruz. Él resucitó, amén. Él vive y reina para siempre. Así que ya vemos que Él, claro, si nos metemos en pero ¿por qué Dios? ¿Por qué tuvo que hacer eso de partirlo y pasar por en medio? Aunque tenga una conexión, ¿verdad?, con Cristo, ya más allá no podemos saber ni cuestionar a Dios. El punto es que Él garantizó su pacto. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí puedes entender eso, hermano, de que Dios garantizó su pacto? De que Él no va a fallar. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Descansar en nosotros o descansar en Dios? ¿Qué tenía que hacer Abraham? ¿Qué tenía que hacer Sara? Descansar en el Señor. ¿Cómo van a responder? Aquí viene el segundo punto para los que toman nota. Punto número 2 o segunda sección, la impaciencia humana. Punto número 2, la impaciencia humana. Como seres humanos parece que no somos muy buenos para esperar. No aquí, ¿verdad? Otros hermanos de otras iglesias que decimos, Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ahorita, la necesito ahorita, Señor. Dios le va a hacer una promesa a estos hijos. Dios le va a hacer una promesa a Abraham, a Sara, pero parece, entre comillas, parece que Dios está tardando. ¿Te sientes identificado? ¿Te has sentido alguna vez como que parece que Dios está tardando? ¿No será que Dios no me entiende? ¿No será que no está Dios entendiendo por lo que yo estoy pasando? Le pedí algo, pero parece que Dios está tardando. Y aquí vamos a ver una Sarai muy impaciente. Sarai o Sarai muy impaciente. Porque lo que Sarai va a estar haciendo, hermanos, realmente es algo así como proponiendo una solución culturalmente aceptable. Ya usted ha leído la historia, ¿cierto? Tú ya sabes que Sarai le va a proponer a su esposo que se acueste con su sierva. Usted ha leído esa porción. Pero es como si Sara estuviera proponiendo algo culturalmente aceptable. A Sarai se le ocurrió que la costumbre de ese momento, que la costumbre de su tierra natal era el remedio para esa situación. ¿Cuál era la costumbre del momento, hermanos? La costumbre en ese contexto es que si una persona, una ama de casa era estéril, ella podía conseguirse una sierva, y no solamente eso, ella podía conceder a su esposo una sierva que ocupara su lugar, pero el hijo que naciera de ellos de todas maneras era tomado en cuenta como si fuera un hijo de la señora de la casa. En este caso, ¿quién era la sierva de Sarai? Dice el texto que era Agar. Y nada más para que no haya malos entendidos, el hecho de que Dios lo permita, eso no significa que ese es su diseño original. Porque aquí estamos hablando de la práctica de la poligamia, que era de tener varias mujeres a la vez. El hecho de que veas en el Antiguo Testamento que se permitan cosas no significa que ese sea la voluntad perfecta, no significa que ese sea el diseño original de Dios, perdón. Vamos a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16 y leo los versículos 1 y 2. ¿Están despiertos, hermanos? Dice el versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril,
Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Note la expresión quizá tendré, como de ella. Quizá tendré hijos de ella. En esos primeros versos, hermanos, del capítulo 16, estamos viendo un caso de adulterio que, aunque se quiera ocultar, aunque queramos explicar el contexto, sea como sea, es un caso de adulterio. Estamos mirando la práctica de la poligamia, tener varias mujeres. Estamos mirando pecado, estamos mirando infidelidad, estamos mirando impaciencia. Nota que aquí Sarai le está dando a Abraham otra mujer como segunda esposa. Pero en el pasaje, no nada más en este capítulo, en el contexto siempre vas a leer la Biblia, se refiere a Sarai como la esposa de Abraham. Siempre a Sarai la llaman la esposa de Abraham y a Agar nunca la llaman la esposa de Abraham. Como si Sarai le dijera claramente a Abraham: esposo mío, Agar es tu otra esposa. Y como si Dios dijera: no, tú eres la esposa de Abraham. Lo que nos está mostrando que Dios no está aprobando la poligamia. Pero también nos está mostrando de manera muy clara, hermanos, el combate que hay entre la voluntad humana y la voluntad de Dios, el choque que hay entre esa voluntad. Note que Dios no le dio varias esposas a Adán, ¿verdad que no? Le dio una mujer llamada Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a singular, ¿verdad? A su mujer y serán una sola carne. Y alguien pudiera decir: bueno, pero es que porque no había más. Pero Dios pudo haber creado más. El punto es que le dio una mujer y se unirá a su mujer y será una sola carne. Así que como pecado o como resultado del pecado, Agar es dada a Abraham y Agar va a dar a luz un hijo y así va a nacer Ismael. Cuando Abraham tenía 86 años, nace Ismael. Pero note que Ismael nace como fruto de la estrategia humana o de la propuesta humana, no tanto de la promesa divina. Y aquí viene una aplicación para nosotros, hermanos. Cuando nosotros le pidamos algo a Dios, necesitamos aprender a esperar en su tiempo. Cuando yo le pidamos algo a Dios, necesitamos aprender a esperar en su tiempo, porque al desesperarnos vamos a empezar a actuar como Sarai, vamos a empezar a hablar como Sarai, vamos a empezar a tomar decisiones como Sarai y vamos a pretender ayudarle a Dios. ¿Escuchaste eso? Vamos a pretender ayudarle a Dios. Señor, te pedí algo, pero como tú no me respondes, por eso me adelanto yo por acá. Señor, pues dame chance de tomar estas decisiones. Creo que ahorita no tengo tiempo para esperar a tu voluntad, así que déjame tomar esta decisión por acá. Tomamos malas decisiones y entonces vienen las consecuencias. Alguien dijo por ahí, hermanos, que la espera prolongada es el terreno fértil donde nace la impaciencia. Repito, la espera prolongada, no cuando tenemos las cosas así, ¿verdad? La espera prolongada es el terreno fértil donde nace la impaciencia. Por eso nuestra fe, hermanos, ¿dónde se prueba? Cuando tenemos todo a la mano o cuando tenemos que esperar. Cuando hay una espera sostenida, está siendo probada nuestra fe. Una vez más, pedimos en oración por paciencia y nos enojamos si no llega en el momento que se la estamos pidiendo. Cuando un semáforo en rojo cambia a verde, pasan 0.3 segundos y ya estamos listos para bendecir a alguien. Alguien dijo que plantamos una semilla hoy y mañana queremos la sombra. Pero debemos aprender a esperar, no en nuestro tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, en la voluntad perfecta de Dios. Vaya nuevamente a Génesis capítulo 16, versículo 13 al 5. Génesis 16, 3 al 5 dice: y Sarai, mujer de Abraham, nota que siempre dice mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti,
yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y a lo mejor lo tendríamos que decir o leer con un poquito de tono agresivo. Juzgue el Señor entre tú y yo. Hermanos, esto no está terminando nada bien. Esto está mejor que las novelas, hermano. No está terminando nada bien. Agar se puso arrogante con su ama y Sarai se volvió amargada. Y termina diciéndole Sarai a su marido: mi afrenta sea sobre ti. Hermanos, ¿de quién fue la idea? No le haga caso a su mujer, no se crea. Y termina diciéndole a su marido: mi desprecio sea sobre ti. Léalo en el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Hay una Biblia en inglés que se llama la Biblia amplificada, una traducción, así se llama, la Biblia amplificada, que lo traduce de esta manera. Esta es Sarai hablándole a su marido, diciéndole que la responsabilidad por el agravio que me ha hecho y por el comportamiento arrogante de Agar, que todo caiga sobre ti. Así que por los conflictos que estaban teniendo, y para resumir la historia, por los conflictos que estaban teniendo, Agar, la sierva, ya no se estaba sintiendo a gusto, estaba incómodo, así que ella decidió salirse. Pero vamos a mirar, hermanos, que aunque Ismael es la respuesta o el resultado de la impaciencia humana, aún así Dios también va a ver y mostrar misericordia a Agar. Leamos los versículos 7 y 9. Estamos en Génesis 16, versículos 7 y 9, y dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Cuando Dios, hermanos, a través de este ángel se aparece a esta mujer, Agar va rumbo a su tierra natal. Agar va rumbo a Egipto. Y necesitamos notar también ese detalle, hermanos. Agar no era una mujer hebrea, y por lo tanto Agar en un sentido no forma parte de la comunidad de ese pacto. Y esto convierte a Ismael, su hijo, en un hijo no legítimo. Él no puede ser el heredero. Solamente el hijo que salga de las entrañas de Abraham puede ser el heredero. Pero Dios nos está mostrando algo más. El pasaje nos está mostrando algo más. Una vez más, esta mujer se dirige a su lugar natal, a Egipto, como si representara lo opuesto, pero aún así Dios está mostrando misericordia también a ella. En un sentido, Dios muestra misericordia a todos, y siempre tenemos que tener cuidado con esas frases, ¿verdad? Cuando decimos que Dios muestra misericordia a todos, amor a todos, en un sentido, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de judíos o gentiles, estamos hablando de hebreos o no hebreos. En ese sentido Dios va a mostrar su misericordia. Y luego le va a decir algunas cosas acerca de ese tal Ismael. Así como Dios le dijo: esta va a ser la línea tuya, Abraham, ahora le va a dar unas instrucciones sobre Ismael. ¿Quién va a ser Ismael, hermanos? El texto nos dice en el versículo 10, y vas al versículo 10 ahí en Génesis 16, versículo 10, ¿lo tiene ahí? Y dice: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto su descendencia, está hablando de Ismael, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, que dice, Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y será hombre de fierro. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí van a empezar a nacer dos genealogías, hermanos. Una que va a representar a la línea de los judíos, y otra que va a representar a toda la descendencia que va a llegar hasta los pueblos árabes que tenemos hasta el día de hoy. No lo voy a leer, por si alguien toma notas, hermanos, una referencia a los que les gusta tomar nota, vaya y lea Gálatas 4, 22 al 31. No lo voy a leer ahora por cuestión del tiempo, pero si alguien lo quiere anotar, Gálatas capítulo 4,
versículos 22 hasta el 31, te va a explicar de esa descendencia entre Isaac y también Ismael. Isaac representa la promesa y la voluntad perfecta de Dios, e Ismael representa la carne y lo que nace del esfuerzo humano. No me voy a meter en ese tema del Israel étnico. Israel realmente es el pueblo de Israel o es la iglesia el pueblo de Israel, pero en temas muy sencillos. Todos sabemos que si no nos metemos en el tema biológico, si no nos metemos en el tema del ADN del hombre, el punto es que hay un grupo de personas que creen en Dios, un grupo de personas que no creen en Dios. El mundo así está, los creyentes y los incrédulos, y de ahí van a venir estas líneas también. Punto número 3. Dios sella su pacto con una señal. Dios sella su pacto con una señal. Ve mirando el sube baja. Dios garantizó un pacto. ¿Cómo respondió el hombre? Con impaciencia. Así que es como si Dios viniera nuevamente para hacer su obra y va a sellar su pacto con una señal. Vamos a mirar un poquito el capítulo 17. Han pasado 13 años. Hermanos, ya han pasado 13 años de la última vez que Dios habló a Abraham. Y ahora por primera vez Dios se va a presentar como el Shaddai, el Todopoderoso. Y es importante, hermanos, que antes de estudiar de qué se trata el capítulo 17, es importante que antes de que entremos al tema de la circuncisión entendamos primero esto. Lo primero que nos dice el capítulo 17 es que Dios está presentándose como el Shaddai, el Todopoderoso. Dios le quiere mostrar a Abraham, andas que sí, que no, fuerte, débil, arriba, abajo, necesito que estés seguro en mí. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Así como usted y yo podemos confiar plenamente en el Señor. Es algo que Dios le va a pedir a Abraham. Leamos Génesis 17:1. ¿Qué le va a pedir Dios a Abraham? Génesis capítulo 17, dice el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé, ¿qué dice? Perfecto. Se presenta como el Shaddai y le da dos instrucciones. Número 1, anda delante de mí. Número 2, sé perfecto. Hermanos, Dios es el Dios Todopoderoso. ¿Tú lo crees? En medio de las aflicciones que nosotros estamos experimentando como Abraham, descansemos en el Shaddai. Descansemos en aquel que todo lo puede. Descansemos en el Dios omnipotente. Y ahora le pide a Abraham, necesito que tú andes delante de mí, que seas perfecto. Si quiere nada más escuchar, pero ya alguien nos había mostrado lo que significa andar delante de él. Génesis 5:24, lo estudiamos hace unos meses, y Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ya lo habíamos estudiado, hermanos, pero Enoc caminó con Dios, es la misma figura. Enoc anduvo con Dios. ¿Y qué le está pidiendo ahora Dios a Abraham? Abraham, necesito que tú andes delante de mí. La idea de tener devoción, estar cerca, andar con el Señor. ¿Y cuál es la segunda cosa que Dios le pide a Abraham? Sé perfecto. Alguien también ya habíamos estudiado que era perfecto delante de Dios. ¿Te recuerdas? Dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era, ¿qué dice? Era perfecto en sus generaciones, en Dios caminó Noé. Acuérdese siempre, hermanos, que cada vez que leemos un término como este, no es que Dios miró que, Enoc es perfecto, Noé es perfecto, déjame llamarlo. No, aquí la idea de perfecto, usted sabe que se refiere a la madurez, que también es una palabra que se usa en el libro de Efesios. Necesito que crezcas, necesito que seas maduro y que andes conmigo, Abraham. Otra cosa importante en el capítulo 17 es que Dios le va a cambiar el nombre. ¿Cómo habíamos llamado a este personaje hasta ahora? Abraham, ahora le va a cambiar el nombre a Abraham, y eso lo vamos a mirar también en el versículo 5.
¿Qué dice Génesis 17:5? Y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham. Y sigue leyendo, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. A lo mejor suena como que no hay mucha diferencia, hermanos, nada más se le agregó una H y otra A, ¿verdad? Abraham, sin la H y la A agregada nada más, Abraham significa padre enaltecido. Pero ahora Abraham significa padre de multitudes. Está pasando de padre enaltecido a padre de multitudes. Si tú vas siguiendo la secuencia, parece que cada vez se va fortaleciendo el pacto, cada vez se va haciendo más grande. Ahora serás llamado padre de multitudes. Dios está redefiniendo su identidad conforme a la promesa. Nota que en el versículo 6 ahora se extiende más la promesa, porque el versículo 6 ahora dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Pero ahora dice, y reyes saldrán de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Seguimos despiertos, hermanos? Yo sé que está fuerte el hambre, ya está llegando el olorcito aquí de los frijoles, pero ya mero, hermanos. Los versículos 9 al 14 ahora va a establecer la circuncisión como una señal. Ya lo leímos, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero ahora Dios está estableciendo la circuncisión. Nuevamente quiero que tú veas la secuencia, quiero que tú veas cómo Dios cada vez va amarrando más el pacto. Mientras sigue fallando el hombre, Dios va sellando, Dios va marcando y va amarrando su pacto. Y ahora Él les dice que tienen que circuncidarse. Y la circuncisión es una marca física que identifica al cuerpo del pacto. Los que están circuncidados son parte del pueblo. Los que están circuncidados son parte de este pacto. Eso es lo que significa la circuncisión, hermanos. Por eso, aunque no vamos a hablar del tema del bautismo, ¿verdad?, por cuestión del tiempo, pero ustedes saben que hay unos que tienen la práctica de bautizar infantes. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, estamos hablando de los presbiterianos. Los presbiterianos bautizan bebés. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, ellos piensan o interpretan así la Escritura, que lo que la circuncisión significó en el Antiguo Testamento es lo que el bautismo significa en el Nuevo Testamento. Así que ellos dicen, si los niños eran circuncidados de bebés, entonces tenemos que bautizar a los bebés. Y es un buen tema para que usted vaya y lo estudie. Los presbiterianos no están bautizando bebés a la misma forma que la Iglesia Católica Romana. De hecho, se llevarían algunas sorpresas, porque nos llevan mucha ventaja en muchas cosas. Ellos sí son reformados, pero es un buen tema para estudiarlo, y te puedo asegurar que te van a mostrar su perspectiva bíblica de por qué lo hacen. Pero nada más quería darles la curiosidad para que usted vaya y lo lea. Se nos dice que esta práctica de la circuncisión era llevada a cabo cuando el niño tenía, ¿cuánto, hermanos? Tenía 8 días de edad. Vamos a resumir todo lo que llevamos hasta ahorita porque es mucha información. Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Desde qué capítulo? A ver si hemos estado poniendo atención en los últimos meses. ¿Desde qué capítulo fue que Dios se le apareció por primera vez a Abraham y lo llamó? ¿Quién dijo 20? No hemos llegado al 20. En el capítulo 12, ¿verdad? Dios lo llamó, sal de tu tierra. Y vimos que Abraham iba titubeando, como que obedecía, como que no, como que sí, como que Dios va fortaleciendo cada vez su fe. Si van siguiendo la línea, llegamos al capítulo 15 también, donde Dios también vuelve nuevamente a hablar con Abraham, le promete descendencia, así será grande tu descendencia. Miramos hoy en el capítulo 15, y aquí estoy resumiendo, es importante para que se comprenda porque es mucha información. Llegamos al capítulo 15, donde la manera en la que Dios quiere garantizar su pacto, ¿cuál fue? El partir los animales por la mitad y caminando por el medio. ¿Se recuerda? El único que caminó por ahí, ¿quién fue? Dios. Nosotros fallamos, Dios cumple su pacto. Nosotros fallamos, Dios cumple sus promesas. Nosotros fallamos, Dios cumple su
su palabra. Así que de eso se trata. Y llegamos también al capítulo 16, donde el ser humano responde con impaciencia, como lo hacemos todo el tiempo. Y otra vez Dios en el capítulo 17 establece la circuncisión para marcar quiénes son parte de este pacto. Seguimos adelante, hermanos. En el versículo 15, Génesis capítulo 17, versículo 15. Vamos a ver que también le va a cambiar el nombre a Sarai. Génesis capítulo 17, versículo 15, lo voy a leer y dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. También no hay mucha diferencia, ¿verdad? Nada más se le quitó una letrita, una letra solamente. Sarai significa mi princesa. Sara significa princesa. Pues como que no hubo realmente cambio, ¿verdad? Sarai significa mi princesa, suena más como algo personal, pero Sara significa princesa nada más, como que me da la idea de algo ya universal. Porque de la misma manera, hermanos, que a Eva se le había nombrado madre de todos los seres vivientes, es la misma figura ahora con la llamada Sara. Ahora Sara iba a tener una bendición divina que la haría madre de multitudes, porque la va a hacer madre ¿de quién? De Isaac, y de Isaac viene la descendencia de las multitudes. No solamente eso, hermanos, ahora le va a decir el nombre por primera vez. Se supone que es algo que nos debe de llenar de emoción cuando alguien va a tener un bebé y estás pensando en los nombres y te motiva cuando ya tienes el nombre definitivo de tu hijo, de tu hija. Dios le va a volver a afirmar a Abraham: esto va a ser un hijo tuyo, de tus entrañas. Génesis 17, 19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. No a través de la sierva, no. Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo de sus descendientes después de él. Por primera vez él está dando el nombre de su hijo, que es Isaac. Isaac sería el hijo de la promesa. Aunque Dios de alguna manera va a bendecir a Ismael, hermanos, el hijo heredero, el hijo de la promesa es Isaac, el cual viene de la voluntad perfecta de Dios. Yo creo que tú puedes ver ese patrón, hermanos, de que Dios hace promesas, de que Él nos da identidad, de que Él establece una señal, de que Él garantiza el cumplimiento de los pactos. Pero lo más interesante que yo veo, hermanos, es que Dios reafirma su pacto una y otra vez, aún sabiendo que el hombre le es infiel, aún sabiendo que el hombre actúa en rebeldía, aún sabiendo que el hombre muestra impaciencia, aún sabiendo que el hombre comete decisiones equivocadas, aún en medio del pecado de todo el ser humano, Dios se sigue manteniendo fiel a su pacto. Dios se sigue manteniendo fiel a su promesa y se sigue manteniendo fiel hasta nuestros días, sin importar que nosotros le fallemos. ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo andamos con eso si nos evaluamos? Pero también preguntamos cuántas veces Dios ha mostrado su fidelidad. ¿Te imaginas? Por un lado, cuántas veces le hemos fallado a Dios, y por otro lado, cuántas veces Él sigue y sigue y sigue mostrando su fidelidad. Último punto: Dios confronta la incredulidad y confirma su promesa. El punto número 4: Dios confronta la incredulidad y confirma la promesa. Ahora Dios se va a aparecer a Abraham de una manera más personal. Como que si Abraham no entiende, pues vamos a llevarlo a un paso más. Y ahora de una manera más personal. Génesis capítulo 18, y solamente voy a leer los versículos 1 al 3. Génesis 18, 1 al 3. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra.
y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Nota cómo comenzó el versículo 1. Dice: después le apareció ¿quién? Jehová. Le apareció Dios, singular. Pero luego dice que Abraham miró 3 varones, sale a recibirlos y los llama Señor, una vez más singular. El texto dice, primeramente, apareció Dios, apareció Jehová. Abraham ve a estos 3 varones, sale a recibirlos y le dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Lo que muchos constituyen una teofanía que Dios está presentando a través de estos hombres. Abraham demuestra hospitalidad, va y humildemente les va a servir, pero es una manera en la que Dios va a volverse a aparecerse a Abraham y le va a volver a reafirmar acerca del nacimiento de su hijo. Yo no sé por qué Dios lo hace tantas veces y le está afirmando y afirmando. No sé si será que somos muy cabezones, no entendemos con una, pero aquí le está volviendo a reafirmar. Y en el versículo 9 y 10, Dios anuncia nuevamente el nacimiento prometido. Y ahora de manera muy específica nuevamente le dice: Sara tendrá un hijo. Quiero que veas al versículo 11, hermanos, para que tú veas cómo se vuelve a enfatizar la imposibilidad humana. Ya soy en la última hoja, hermanos. Génesis 18:11 dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. De por sí Sara es estéril. Ya son viejos, dice el texto, de edad avanzada. Abraham de 99, quizá más, no sé si ya me perdí de tanto. Son grandes, ¿verdad? Ya son grandecitos. Y la expresión es: Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y como suena muy imposible, humanamente hablando, ellos van a responder en incredulidad. No, pues si de por sí soy estéril y te tardaste mucho, Señor. Me hubieras dado ese hijo cuando tenía por lo menos 30 y tantos, pero ya tengo cerca de los 100, esto no va a funcionar. Y mira la incredulidad en el versículo 12. Dice: se rió. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. A veces la risa, hermanos, no es señal de que todo está bien. A veces la risa no es señal de que entendemos todo, de que todo te gusta, de que todo es alegre. A veces la risa puede ser señal de nervios, puede ser incluso señal de miedo, como cuando alguien se ríe con una risa temblorosa que más bien es miedo o es inseguridad, o incluso la incredulidad está haciendo que alguien se ría. Sara se ríe dentro de sí. Yo no sé si tú dirías: qué exagerada Sara. Pues quién sabe cuántas veces nos habremos reído nosotros también, figuradamente hablando, porque muchas veces hemos dudado del Señor, ¿sí o no? Pero ¿qué no se supone que es el mismo Dios o es otro Dios? ¿Que no es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo? ¿Que no se supone que es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Es el mismo Dios eterno? ¿Y por qué seguimos en manera figurada riéndonos? Muchas veces dudamos de ese Señor en el cual hemos creído, y por eso en el capítulo 17 Dios le tuvo que recordar a Abraham: Abraham, el que te está hablando es el Shaddai, el Todopoderoso. Confía en mí. Pero a veces nos reímos igual que Sara. Sara se está riendo, hermanos, y la risa de Sara nace del choque entre la promesa divina y la realidad biológica. O sea, la lógica humana, que me has escuchado repetir varias veces, la lógica humana y la biología, como lo quieras ver, no puede procesar lo que Dios ha declarado. ¿Cómo que voy a tener un hijo? ¿Cómo que mi esposa va a dar a luz un hijo? Es estéril y tenemos tal edad. Cuántas cosas parecen imposibles para el hombre, pero Dios lo hace todo posible conforme a su perfecta voluntad. Así que Dios va a confrontarlos una vez más. Les prometo que es el último texto que leo, versículos 13 y 14. Génesis 18, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído Jonathan? ¿Por qué se ha reído tal hermano diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué piensas? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nota que dice al tiempo señalado. ¿Y cuál es el tiempo señalado? El tiempo de Dios. No es nuestro tiempo. Incluso cuando Cristo vino, hermanos, a la tierra fue en el tiempo de Dios. Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo nació ese niño, ese bebé nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es el tiempo de Dios, hermanos, no es nuestro tiempo. Si tú y yo seguimos viviendo en nuestro tiempo, nos vamos a estresar mucho. Así que queremos evitar esos estreses. Si tú sigues viviendo esta vida pensando que se trata de ti, pensando que se trata de tu tiempo, te vas a llevar muchos dolores de cabeza. No es nuestro tiempo, es el tiempo perfecto de Dios, es la voluntad perfecta de Dios, ¿cierto o no? Es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Terminemos analizando esta pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios le tuvo que recordar eso a sus hijos en aquel contexto, en aquel tiempo. ¿No te das cuenta? ¿Acaso hay algo difícil? ¿Que no te acabo de decir que soy el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede? ¿Habrá algo difícil? Yo no sé cuántos han visto estas historias que las narran a través de actos. Primer acto, segundo acto, tercer acto. ¿Sí sabe lo que estoy hablando? Esa es mi conclusión. Primer acto, Dios garantizó su pacto. ¿Falla Dios, hermanos? No. ¿De qué manera nos lo mostró aquí? Caminando por en medio de ese sacrificio. Pero Abraham no caminó. O sea que fallamos, pero Dios iba a cumplir su pacto. Segundo acto, el hombre es impaciente. El ser humano es impaciente y actúa de manera pecaminosa en su impaciencia. Y nace un hijo como resultado de eso, el cual es Ismael. Tercer acto, Dios reafirma y sella el pacto con la circuncisión. Cuarto acto, el hombre vuelve a actuar en incredulidad, porque ni Abraham ni Sara se la creían y se reían de lo que Dios puede hacer. Quinto acto, Dios confronta la incredulidad del hombre y le demuestra que Él es fiel y que no hay nada imposible para Él. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestra inseguridad, en medio de nuestra impaciencia, nuestro pecado, Dios sigue siendo fiel para con nuestras acciones, para con sus hijos, hasta el día de hoy. Y si Cristo no ha venido en 500 años, hermanos, seguiremos fallando, pero Dios ¿qué? Dios seguirá siendo fiel. ¿Usted lo cree, iglesia? Póngase de pie mientras va pasando el equipo de alabanza. Los que son padres de familia, yo no sé cuántos una y otra vez le das instrucciones a tus hijos. De pronto aprenden patrones, de pronto se portan bien. Pero ¿verdad que muchas veces tú le das unas instrucciones a tus hijos? ¿Por qué las das? Porque los amas y a veces vuelven a caer en lo mismo, ¿a poco no? ¿Te ha pasado eso? Para más a nosotros, que vuelven a caer en lo mismo. Pregunta, ¿dejan de ser tus hijos? No, ¿verdad? Tú sigues siendo padre, tú sigues siendo madre y tú los sigues amando a ellos a pesar de que fallan una y otra vez y caen en lo mismo. Claro, ¿verdad? Tú quieres que no pase y vas a ir poniendo límites para que vayan mejorando, pero los niños, los adolescentes, los jóvenes también están en una naturaleza pecaminosa como tú y yo. El punto es, hermanos, ¿fallamos sí o no? Sí fallamos. ¿Es Dios fiel sí o no? Dios es fiel. Así que cierra tus ojos y en base a todo lo que hemos estudiado, hermanos, que perdón que fue muchos capítulos, mucha información, pero en base a lo que hemos estudiado y leído, en lo que hemos meditado, toma un tiempito en tu lugar y expresa esa gratitud a Dios, porque tú has sido como un niño pequeñito a veces. Tú has sido como como un niño tan pequeñito que falla, que te da las instrucciones tu papá, tu padre en la escritura, pero vuelves a caer, le vuelves a ser infiel al pacto. Pero hay un Padre, un solo ser que pasó por en medio de ese sacrificio,
recordándonos estas palabras: hijo, yo sé que tú vas a fallar, pero por eso yo estoy caminando en medio de este sacrificio, para que tú veas que yo nunca te voy a fallar. Yo voy a continuar siendo siempre fiel. Y agradece al Señor por esa fidelidad de nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos podido leer y meditar el día de hoy. Señor, que esto nos recuerde de que todo se trata de ti. La vida es tuya, que tú tomaste la iniciativa en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, que nosotros no tenemos nada que sumar, que a nosotros nos toca creer como Abraham, pero la obra completa es tuya. La obra completa en el pacto, la obra completa en nuestra vida y la obra completa en nuestra salvación. ¿Qué más nos toca más que caer de rodillas y decir: Señor, gracias? Gracias porque yo me conozco y tú me conoces y sé cuánto te he fallado, y al mismo tiempo te doy la gloria porque aunque yo falle, tú permaneces siempre fiel, y exaltamos tu nombre y agradecemos por tu fidelidad. Te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús y decimos amén, amén. Cantemos al Señor, iglesia.